Este mundo, qué lugar caótico para vivir, ¿verdad? Parece que cada año, incluso que cada día, las cosas se vuelven más complejas y inestables. Si alguna vez has pensado, esto es demasiado y yo no soy suficiente, no estás sola. Hola amiga, mi nombre es Jody Dietrich, autora de Un alma estable, permaneciendo tenazmente con un Dios tierno. Bienvenida a esta inmersión profunda en las palabras de Jesús en Juan 15. Exploremos, no más fórmulas, sino verdades ricas y prácticas simples que conducen al único lugar seguro y de descanso para nuestros corazones cansados del mundo. La vida nos sacude. La permanencia nos coloca en este lugar de paz y propósito que Jesús ha reservado solo para nosotros. Entonces, comencemos. Bienvenidas a la semana 5 de nuestro estudio en Un alma estable. Tengo una pregunta para ti. ¿Cuáles son los elementos de una amistad realmente buena y saludable? Cuando pienso en esta pregunta, aquí hay algunas cosas que me vienen a la mente. Un buen amigo es alguien con quien quieres estar y que quiere estar contigo. Alguien con quien te sientas segura. Alguien a quien no tienes que impresionar. Alguien que te ama y que le agradas. Alguien que te defienda, que te proteja la espalda y el corazón. Alguien en quien confías. Alguien que trata tu amistad como valiosa, invertible y recíproca. Quiero agregar uno más a la lista. Alguien que regresa a ti cuando has manejado mal la amistad. Nuestro tema para el estudio de esta semana es Amiga de Jesús. ¿Alguna vez has estado en un grupo donde alguien está contando un chiste y tú eres el único que no entiende el chiste? ¿Alguna vez te sentiste como el patito feo, la que es más lenta, la que tarda en captar todo? ¿Alguna vez sentiste que la realidad de otra persona era solo un sueño vago para ti? Había un hombre así en la Biblia. De hecho, era uno de los 12 discípulos de Jesús, alguien con quien Jesús había hecho una amistad. De hecho, en Juan 11 escuchamos al siempre sobrio Tomás diciéndole a este grupo de amigos que bien podría ir a morir con Jesús en Betania, donde sus enemigos estaban esperando. Sin embargo, tienes que admitir que ese es un amigo leal, incluso si suena pesimista. En muchos sentidos era el tipo raro. Me gusta pensar en esta historia como el problema del gemelo ausente. Verás, su nombre Tomás significa literalmente gemelo. Sin embargo, a menudo parece un inadaptado, un solitario cuando se trata de la fe. Hay una historia sobre Tomás en Juan 20, 19 a 31. Todo comenzó en un domingo con un grupo de discípulos desanimados que habían puesto todas sus esperanzas en un hombre llamado Jesús. Pero este domingo fue como ningún otro, antes o después. Era el domingo que Jesús había vencido a la muerte y resucitó. Sin embargo, era extraño que el mismo día de la resurrección fuera un día de miedo, incluso para los amigos en lo que Jesús había confiado, porque ellos realmente no creían todavía, no habían entendido completamente lo que Jesús había logrado. Así que allí estaban, escondidos en una habitación cerrada, cuando Jesús aparece en medio de ellos, en un tipo de cuarto de escape, pero al revés. Por cierto, es muy difícil dejar fuera a Jesús de este lugar. No lo recomendaría. Les ofrece paz, pruebas, propósito y poder antes de partir. Podríamos hablar de esto todo el día. Sin embargo, solo había un problema. Tomás, el gemelo, el extraño, no estaba ese día. No sabemos por qué. Quizás estaba demasiado ocupado o demasiado asustado o demasiado avergonzado o demasiado desanimado. Quizás ya no pudo más. Después de todo, esta cosa de ser amigo de Jesús no había resultado como todos esperaban. ¿Puedo insertar algo aquí? Cuando dejes de reunirte con otros seguidores de Cristo, te pierdes. ¿Puedes imaginarte a los otros discípulos tratando de decirle a Tomás cómo fue cuando el Jesús resucitado se les apareció de repente a la puerta cerrada? Pero fue una de esas experiencias de tenías que estar ahí. Debido a que Tomás no estaba ahí, se lo perdió. Y para él las afirmaciones de fe de sus amigos más cercanos no eran suficientes. Dijo, a menos que yo vea los hoyos en sus manos, pongo mi dedo en esos hoyos, pongo mi mano en su costado, no creeré. ¿Sabes qué? Prefiero las dudas honestas de la gente que la fe falsa. Creo que Dios también.
Entonces, ese podría haber sido el final de esto, fin de la amistad. Pero no tan rápido. 8 días después, Jesús repite la actuación para su amigo que duda, el gemelo ausente. Veamos Juan 20, 26 a 28. Es demasiado bueno. 8 días después, los discípulos volvieron a estar juntos y esta vez Tomás estaba con ellos. ¿Puedo hacer una breve pausa para decir esto? Haz un lugar para los escépticos de tu círculo de fe. Dales la bienvenida a aquellos que se han alejado con incredulidad. ¿Habría un final diferente para esta historia si los otros amigos de Jesús hubiera dicho, Tomás, no hay lugar para ti y tus dudas aquí, tendrás que buscar diferentes amigos ahora? Y debo agregar, si todavía tienes dudas, estoy muy contenta de que seas parte de este grupo y de este estudio hoy. No te rindas. Como Tomás, reúnete con otros cuya fe sea más fuerte que la tuya. Siga asistiendo incluso cuando te sientas como la persona extraña. Tal vez sea hora de dudar de tus dudas tanto como de tu fe. Volviendo a nuestra historia en el versículo 26. Las puertas estaban cerradas, pero de repente, como antes, Jesús estaba entre ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano a la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo. Cree. Mi Señor y mi Dios, Tomás exclamó. ¡Qué vida tan paciente tenemos! Jesús regresó por su amigo el raro que había manejado mal su amistad en un momento crucial y le mostró exactamente lo que necesitaba creer. Entonces Jesús habla con otros patos raros como yo y quizás tú. Primero, él dice en esencia, Tomás hizo falta todo esto para que creyeras. Pero una bendición mayor está reservada para aquellos que nunca verán físicamente, que nunca podrán su dedo en mis cicatrices, ni podrán su mano en mi costado herido, pero que aún así eligen creer. Esos somos nosotros. No podemos ver con nuestros ojos físicos, ni tocarlo con nuestras manos, al menos todavía no, pero aún así elegimos creer y podemos reclamar esta bendición que Jesús menciona aquí. Entonces, ¿qué pasó con nuestro amigo pesimista Tomás? Tomás el que duda, ya no volvió a dudar. Cuando su amable amigo regresó por él, todo lo que Jesús enseñó con palabras y ejemplo a lo largo de los años encajó en su lugar, y hasta el día de su muerte, Tomás se convirtió en un firme defensor de su amigo Jesús. La tradición de la Iglesia nos dice que predicó en la antigua Babilonia, donde hoy se encuentra Irak. Viajó a Persia, el actual Irán, y continuó ganando discípulos para la fe cristiana. Después de eso, navegó hacia la costa oeste de la India en el 52 después de Cristo. Allí proclamó las buenas nuevas de Jesús, ganando a otros para Cristo y estableciendo iglesias. Cuando los portugueses desembarcaron en la India a principios del siglo XVII, encontraron un grupo de cristianos ahí, la Iglesia Mar Tomá, o Santo Tomás, establecida mediante la predicación de este mismo Tomás 1 milenio y medio antes. Finalmente, Tomás viajó a la costa este de la India, predicando sin descanso. Fue asesinado alrededor del 72 después de Cristo, cerca del actual Madrás. La tradición nos dice que la arrojaron a un pozo y luego lo atravesaron con una lanza. Este patito feo, el gemelo perdido, que había estado atrapado en el pozo de sus dudas, llevó el mensaje cristiano de amor y perdón hasta los confines de la tierra. Entonces, mi amiga, tal vez sientes que has administrado mal el regalo de la amistad con Jesús y tienes dudas persistentes que no desaparecerán. O tal vez tienes a alguien así en tu familia o círculo de amigos. Quiero recordarte, Jesús regresa por el que duda, el que lucha por ver lo que otros ven, por creer lo que otros creen. Estoy orando por ti y tu amigo Jesús, Él viene por ti.